que hemos estado en las últimas lecciones hablando del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de ver 10 marcas que deja el Espíritu Santo en la vida del creyente, aunque no sé francamente si las vamos a poder ver todas, pero vamos a tratar de ir avanzando. Vamos a darle gracias al Señor y que prepare también nuestro corazón para este mensaje. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por este tiempo reciente de alabanza, Padre, que acaba de pasar. Nuestro corazón, Padre, se goza, se alegra, Señor. Que tu nombre sea adorado, Padre, reconocido, Señor, entre los cristianos. Ahora te pido, Padre, que bendigas nuestra mente y corazón, siempre, Padre, pidiéndote la sabiduría que viene de lo alto, porque de otra manera no podríamos comprender, Padre, tu palabra, y que ésta pueda edificarnos, Señor, para ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces les decía las marcas que hay en la vida de una persona que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, déjenme iniciar diciéndoles que la experiencia para venir a los pies de Cristo no es la misma para todos. No podemos decir que la experiencia del apóstol Pablo, que fue repentina, brusca, es la misma experiencia de Nicodemo, que fue gradual, que duró un tiempo, que duró un proceso. No es la misma experiencia la del carcelero de Filipos, que fue llena de terror y de angustia, que la de Lidia, que estaba ahí escuchando la palabra de Dios, y dice que el Señor le abrió el corazón para que entendiera. Tampoco la edad, por ejemplo, Juan el Bautista, que había sido desde niño, Timoteo, que había conocido al Señor desde que era pequeño a través de su familia. Entonces la experiencia suya y la experiencia mía, cómo llegamos a los pies de Cristo, puede ser que se asemeje, puede ser que no. El asunto es que a partir de esa experiencia, a partir de haber conocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. A partir de ese momento, nosotros somos templo de Dios. Y somos templo de Dios porque el Espíritu Santo es Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y como el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo mora, vive en la persona que ha recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nosotros, al tener el Espíritu, somos templo de Dios. Y el Señor es celoso con el templo de Dios. Y el Señor no quiere que el templo de Dios deje de glorificar su nombre. Y dice la Biblia que nada tiene que ver el templo de Dios con el templo de Belial. Por eso la Biblia nos llama que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar, el que va a hacer que lo que Dios está pidiendo sea posible. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Así que a partir de ahí tenemos que entender que el que tiene el Espíritu está en una experiencia distinta de vida al que todavía no tiene el Espíritu. Pueden haber personas acá esta mañana que estén cerca del Señor, que estén cerca de la puerta, que solo tienen que dar un paso para entrar en esta salvación tan grande, pero todavía no lo han dado, y por eso no pueden entender lo que es la llenura del Espíritu, por eso no pueden entender lo que es tener también el Espíritu contristado cuando no actuamos como debemos de actuar. Hay personas que reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está. Él anda buscando
anda convenciendo. Cada vez que un predicador, cada vez que un evangelista, cada vez que un hermano simple y sencillo habla la palabra de Dios a una persona, cada vez que alguien está hablando de Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo también está actuando, no solamente en el que da la palabra, sino también en el corazón de la persona que está escuchando la palabra. Pero hay personas que reciben la palabra y hay personas, dice la Biblia, que se resisten al Espíritu Santo. Se resisten a escuchar la palabra de Dios. Se endurecen sus corazones. Por ejemplo, los fariseos del tiempo de Cristo eran religiosos, eran los maestros de las Escrituras en aquel momento. Pero Esteban los confronta y le dice: ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes, los que enseñan la palabra, los que supuestamente son la luz del mundo, los que supuestamente tienen que predicar el evangelio, los que supuestamente representan a Jesucristo, están endurecidos contra el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en ustedes, en más de uno, ese Espíritu Santo está contristado, porque no andamos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de nuestra carne. El Espíritu es el que vivifica, da vida. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Una persona sin Cristo, una persona que está en sus pecados, esa persona está muerta espiritualmente, está separada de Dios. No estará separada de Dios, sino que ya camina separado de Dios. Ya camina en las tinieblas. Está perdido. Está muerto en sus delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo quedaron destituidos de la gloria de Dios? En el momento en que pecaron. A partir de ese momento están destituidos, no se han muerto. Hay una oportunidad desde el momento en que pecó al momento en que muere de poder recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador y tener la salvación de su alma. Pero si no lo hace y muere en sus delitos y pecados, muere en condenación eterna. Está muerto en los delitos y pecados. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Espíritu Santo es el que vivifica a ese que está muerto en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo en su misericordia, cuando la persona recibe a Cristo convencida por el Espíritu Santo, le da vida. Pero no le da cualquier vida, le da la vida eterna, la vida de Cristo que es eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el momento en que la persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en esa persona, vivifica a esa persona deja de estar separada de Dios y viene a estar unida con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y está vivificado por el Espíritu Santo. Y por eso esa persona, al recibir a Jesucristo y tener al Espíritu Santo morando en él, es una nueva criatura, creada según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Al recibir a Cristo, somos vivificados. Ninguno muerto en sus pecados tiene interés por Dios. Ninguna persona que ha pecado tiene interés por las cosas de Dios. Hay aquel adúltero que disfruta de su adulterio, o aquel ladrón que disfruta de lo que robó, o aquel mentiroso que se goza de mentir y no sienten en ese momento ningún tipo de remordimiento en sus corazones porque aman su maldad. Están en medio de un mundo malo y tal vez en medio de ese mundo pecador no se sienten tan mal hasta que viene el Espíritu Santo y empieza a convencerlos de pecado y que su pecado es merecedor de un juicio. Y entiende que si se muere en ese momento, se perdería eternamente.
Es el Espíritu Santo el que hace esa obra de convencer, y a través de esa obra de convencer vivifica el corazón de la persona. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie que viene a Cristo por su propia voluntad, sino porque el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se dé gloria a usted mismo, no se dé palmaditas de que usted buscó a Dios. Por su pecado en su corazón usted jamás hubiera buscado de Dios. Es Dios que vino a buscarlo a usted. Es Dios que vino a su encuentro. Es Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo. Y de ahí nos saca Dios de la miseria del pecado. Ahí nos encuentra Cristo y ahí nos convence el Espíritu Santo para que nuestra vida deje de ser enemiga de Dios y venga a estar en paz con Dios. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Para los que están más interesados en meditar sobre el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 es el capítulo que debería interesarse en profundizar. Romanos capítulo 8. Y le leo el verso 11. Y dice: y si el Espíritu, miren que ahí el Espíritu está escrito con mayúscula, una referencia al Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en vosotros, habita en vosotros, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y este cuerpo que un día va a ser sepultado por el poder y la gracia del Espíritu, también va a resucitar. Y un día, delante de la presencia de Dios, espíritu, alma y cuerpo glorificarán al Dios de gloria por esta salvación tan grande que nos ha dado. La obra del Espíritu Santo. En este tiempo el Espíritu Santo mueve mi corazón ¿a qué? A que busque el mundo y las cosas del mundo. A que me postre y adore lo que el mundo quiere que adore. El Espíritu Santo me está guiando a que busque el reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo me está guiando a que me deje de preocupar por aquellas cosas materiales que el Señor sabe que necesito y que Él va a suplir conforme a sus riquezas en gracia, y que me ocupe de poder servirle, honrarle y glorificarle, sobre todo compartiendo la luz de Cristo a aquellas personas que están en tinieblas. Los cristianos se identifican no por amar al mundo, sino por amar a Cristo, no por servir al mundo, sino por servir a Cristo. Y eso se ve en lo que está buscando. ¿Puede un hombre que se muestre duro, insensible, inmisericordia, que defiende su pecado terrenal, tener el Espíritu Santo? Sería extraño. Punto número 2 de estas señales del Espíritu. Todos los que tienen el Espíritu son enseñados por Él. El hombre natural no entiende la palabra de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo no puede comprender la palabra de Dios. Lo que puede comprender es el mensaje de salvación. Puede entender que si se muere se va a ir al infierno, y eso porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Pero más allá de eso no puede comprender la palabra de Dios. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que para el hombre natural lo que está en la Biblia es locura. No la puede entender, es locura. ¿Por qué? Porque se puede discernir solamente con el Espíritu. Si el Espíritu no está en el corazón de esa persona, todo lo que lea dice, esto es locura. No lo entiendo, no entiendo la razón, no entiendo el por qué. Yo no entiendo, dice una persona, por qué dos hombres no se pueden amar si se quieren casar. Yo no entiendo, dice una persona, por qué dos mujeres si se quieren amar se puedan casar. Y uno le dice, es que Dios dice que no. Y dice, es que no lo entiendo, para mí eso es locura. Todas las personas deberían de tener la libertad de escoger con quién me caso, sea hombre, sea mujer.
y si no me sirvió, tengo la libertad de poderme separar también de esa persona y poderme divorciar y poderme volver a casar. No veo ningún problema. No, que Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el nombre. No, para mí eso es locura, no lo acepto. Y así podemos seguir describiendo muchas cosas que el hombre dice, es que para mí eso es locura. Es que es locura porque no tienen al Espíritu en su corazón. No lo pueden entender. No lo pueden entender. Solo el que tiene la luz del Espíritu Santo morando en él puede entender las cosas de la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento si la persona no se resiste. Ahora, hay cristianos carnales que saben que están en pecado, que se están resistiendo a la voluntad de Dios, que quieren buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Y entonces tienen que ver cómo manipular la palabra de Dios o dejar de leerla para no sentirse mal en sus corazones. Esos, aunque son cristianos, también están resistiendo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no resistáis al Espíritu. Más bien debemos de ser llenos del Espíritu. Puede decirse que una persona que voluntariamente ignora las verdades de la palabra de Dios tiene el Espíritu. Difícil. 3. Todos los que tienen el Espíritu son guiados por Él a las Escrituras. La palabra de Dios es la mente de Dios, es el corazón de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el corazón, el alma. La palabra de Dios es vida. Es la mente de Dios, es la mente de Cristo. Y el Señor quiere que tengamos la mente de Cristo. Este no es cualquier libro, este es un libro que ha sido odiado. Algunos ateos decían, es que eso es un libro de cuentos. Bueno, es el libro de cuentos que ellos perseguían para que no siguiera publicándose, para que no siguiera editándose, para que no llegara a las casas de las personas. Es el libro más publicado y sigue siendo el libro más publicado. Porque la gente, el creyente, tiene la necesidad de leer de este libro, de aprender de este libro. Y esa necesidad, esa hambre de estudiar las Escrituras viene porque tienen el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no le gustan las Escrituras, tiene pereza de las Escrituras. La Biblia está guardada en un lugar, guarda polvo. A veces ni siquiera saben dónde está, la dejan perdida, pero no les preocupa, porque no tienen al Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu, esto es un tesoro maravilloso. Esta es una necesidad, este es el maná, este es el pan de Dios para alimentarme espiritualmente. Esto es lo que va a permitirme ser un cristiano maduro, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me guía a amar este libro, a estudiar este libro, a meditar en este libro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y uno dice amén, pero antes de ese versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Este libro es amado o este libro es odiado. Dios me guía a su palabra. El Espíritu me guía a la palabra. El que tiene el Espíritu disfruta la palabra de Dios. Nadie puede llegar al conocimiento de la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo, y la herramienta del Espíritu Santo es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios.
no porque los cielos estaban muy preciosos, no porque el canto estaba muy lindo y me convertí. Solamente a través de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo puede una persona llegar a conocer la salvación que es en Cristo Jesús. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, verso 1. Es como se introduce o nos introduce el Espíritu Santo al libro de los Salmos. Y dice: bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y como en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego dice: no así los malos, no así los que no son guiados a la palabra. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Pero espero que usted sea de los primeros, de los bienaventurados, que aman la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu Santo a estudiar las Escrituras. ¿Puede decirse que una persona sin interés en la palabra tiene al Espíritu? Difícil. 4. Todos los que tienen al Espíritu Santo fueron convencidos por él de pecado. Aún hoy en día ya no soy convencido para ser salvo, pero sí para santidad. Cuando voy a hacer algo que no tengo que hacer, el Espíritu Santo me empieza a hablar de mi pecado. El Espíritu Santo empieza a convencerme de que ese pensamiento, de que esa tentación en la cual estoy cayendo, en la que me está seduciendo, la que me quiere hacer que me rebele contra Dios, eso es pecado, eso está mal. El Espíritu Santo de antes empieza a hablarme al corazón, a convencerme de pecado, a que valore la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que entienda que por mis pecados murió Cristo. Y que no vaya a perder mi testimonio, a caer en pecado, a hacer lo que no debo hacer de una manera tan simple, que valore la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo me recuerda eso. Y viene a mi corazón todos esos pensamientos, esa palabra de Dios que ya Él ha sembrado para convencerme de pecado. Porque Él quiere mi santidad, porque Dios quiere mi santidad. Y me guía al arrepentimiento. Señor, perdóname. Este pensamiento me está guiando a apartarme de ti. Señor, perdóname. Tengo un pensamiento que me sembró el diablo o alguien me lo sembró y que ha ido creciendo, se está volviendo en un monstruo y me está ahogando, me está sepultando. Y siento, Señor, el deseo de apartarme, y siento el deseo, Señor, de apartarme e irme, Señor, corriendo a cualquier otro lugar, apartarme de ti, dejarlo todo. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Entiendo que esto no está bien, que el pecado está mal, que si el pecado es pequeño sigue siendo pecado. Y el Espíritu Santo me hace entender eso. Y me guía al arrepentimiento, para evitarme seguir adelante. Y si he pecado, pues entonces me guía y me dice: lo hiciste mal. Y puedo confesar mi pecado, dice la palabra de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. El Espíritu Santo trae luz al corazón para que el hombre tome conciencia de su maldad y de la afrenta de su pecado. Cuando una persona no tiene a Cristo, el Espíritu Santo ilumina el corazón de esa persona. El corazón está en tinieblas. Usted llega a una casa de noche, no hay luz, usted abre, está demasiado oscuro. Usted no sabe lo que hay ahí.
Usted no sabe cómo está la casa. Tal vez entra caminando y se tropieza con algo, lo hace a un lado con el pie y sigue adelante. El problema es cuando entra la luz. Y usted mira esa casa y usted dice, ¿qué pasó? Esto es un desorden, ¿qué pasó? ¿Qué hubo aquí? ¿Un terremoto? ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo ilumina el corazón de un pecador. El pecador logra ver lo que hay en su corazón, logra ver el desastre de su vida, logra ver la maldad que hay a lo largo de mucho tiempo, y logra entender cómo ha ido coleccionando pecados, engrandeciendo pecados que blasfeman a Dios. Él se sentía bien porque decía, socialmente no soy una persona mala, pero Dios le muestra cuál es su corazón, muestra cómo es su pecado y le hace sentir la necesidad de venir a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo ilumina ese corazón. El problema es que la Biblia me enseña que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No se arrepienten de su pecado porque aman su pecado. Aman su pecado. ¿Puede una persona que ama y defiende sus pecados tener el Espíritu? Difícil. 5. Todos los que tienen el Espíritu son guiados por Él. Existen dos estilos de vida: los que viven en los deseos de la carne y los que viven en los deseos del Espíritu. Ahora, a los creyentes, la Biblia dice que tengo una lucha en mí, una lucha constante, una lucha perdurable, una lucha diaria de mi carne contra el Espíritu Santo. Porque mi carne fue derrotada, pero no fue extinguida. Y en mi carne yo deseo hacer las cosas que la carne quisiera hacer. Y el Espíritu me advierte ahí en el libro de los Gálatas: y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo decía, en su carne, hablando de esa lucha con la carne, en su carne, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es en síntesis el capítulo 7 de Romanos. Pero el capítulo 8 de Romanos empieza a hablar de cómo puede vivir, no en los apetitos de la carne, sino en el Espíritu. Volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 5. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 9, para tener todo el complejo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahí podemos seguir leyendo ese capítulo 8. Hay cristianos carnales, hay cristianos inmaduros, hay cristianos que les falta conocer más la palabra de Dios. Pero estamos en un tiempo como que la gente gasta su vida en muchas cosas menos en estudiar la Biblia. Están ocupados en una y mil cosas menos en darle tiempo a Dios. Menos en aprender de la palabra de Dios, menos en aprovechar, conocer más y más de Dios. Por eso hay cristianos carnales, porque necesitan conocer más de Dios para tener la mente de Cristo y se corrijan muchas áreas en sus vidas que les están haciendo tropezar a ustedes y a los que ustedes les están testificando. Si Dios es lo primero en su vida, la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios también lo va a hacer. Porque hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero si yo no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo está contristado en mí, porque yo no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, no estoy amando a Dios como Dios quiere ser amado. En lugar de amar a Dios con todo mi corazón, le doy las migajas que quedan de mi corazón después de haber amado todo lo demás. El Espíritu Santo me va a guiar a la palabra de Dios. Y conforme vaya aprendiendo más, el Espíritu Santo no estará contristado en mi corazón. 6. Todos los que tienen el Espíritu son santificados. Al morar el Espíritu Santo en el hombre, inicia una labor de santificación. El Espíritu Santo empieza a formar a Cristo en la vida del creyente. ¿Qué es formar a Cristo? No es la imagen física de Cristo, sino la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo. El Espíritu Santo empieza a formar a Cristo en nosotros. Y empezamos entonces a vivir como Cristo. El Espíritu Santo empieza a darnos y a desarrollar eso que es Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aunque estemos en medio de la mayor turbación, en medio del dolor más grande, en medio del abismo más profundo, si el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros, vamos a llegar a experimentar en el momento la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede una persona que vive contrario al carácter de Cristo tener el Espíritu? 7. El pensamiento del hombre es llevado a Cristo. El centro del mensaje es Dios. El centro de la palabra, el centro de la enseñanza, el centro de la glorificación, el centro de la iglesia, el centro de la vida del cristiano, aunque no sea domingo, es Dios, es Cristo. Porque Cristo es el enviado del Padre. Cuando lo que se sigue es cualquier otra persona o cualquier otro asunto que no sea Cristo, la iglesia está equivocada, la persona está equivocada, su vida está equivocada y las consecuencias no van a ser las de glorificar el nombre de Dios. Y como somos tan fáciles de dejarnos guiar, mire, una persona se sienta, ve un televisor
y se pone a ver ahí, no sé, una película, inmediatamente sabemos que en esa película hay mucho de mundo, y hay mucha sabiduría de mundo, y mucho pensamiento de mundo. Usted ve a unos niños, no sé, 12, 13 años, que terminaron viendo una película de los Avengers, y en lugar de decir gloria a Dios y aleluya, salen peleando, ¿cierto o no? Porque el mensaje es el que queda. El mensaje es el que queda. Usted ve a unos hombres viendo una pelea de box, y cuando usted se da cuenta, tienen los puños cerrados y hasta están tirando los golpes. Porque eso es lo que está entrando a sus mentes, es lo que está controlando el corazón en ese momento. Y es fácil desviarnos, es muy fácil, es tan fácil, tan simple. Antes la iglesia, hermanos, celebraba cosas y todo lo que celebraba era para la gloria de Dios. Hoy la iglesia todo lo celebra y nada tiene que ver Cristo en ese momento. Navidad, por ejemplo. La iglesia no lo celebra conforme Dios, conforme llevarle gloria a Cristo, sino conforme al mundo. Es el mes en que menos se predica de salvación. Pero ya lo asumimos y como así es como se hace, pues sigámoslo haciendo así. ¡No! ¡No! Que pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y el Espíritu Santo por eso me guía, secuestra mis pensamientos, me fuerza, me lleva cautivo mis pensamientos a Cristo. Porque parece que por las buenas me cuesta mucho, entonces el Espíritu Santo tiene que hacer algo para recuperar mi mente y mi pensamiento, porque el campo de batalla de Satanás, ¿sabe cuál es? La mente. Satanás no quiere su corazón, Satanás quiere su mente, quiere destruir su mente, por eso siembra los pensamientos. Pongo un ejemplo, y voy a tomar a un par de amigos en el ejemplo. Hermana Cristi, me pareció ver a Ronnie ayer de la mano de una señora y era macha. Pero no estoy seguro, mejor no me haga caso, pero por si acaso mejor investigue. A las 2 horas la llamo y le digo, Cristi, perdón, no, yo soy un exagerado, disculpe por lo que dije, no lo tome en cuenta. Se le va a olvidar, porque yo le pedí disculpas. ¿Qué pasa? En su corazón, ella ya lo vio andando con la macha. Y hasta le puso nombre a la macha. Sembré un pensamiento en su mente que daña su corazón. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás de usted? Sembrar pensamientos en su mente. ¿Qué es lo que quiere guardar el Espíritu Santo? Su mente. Renovaos en vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. Por eso nos llama en Romanos 12:1 a que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios quiere su mente, le preocupa. Su mente es el campo de lucha y Dios quiere que los pensamientos de Él estén en su mente para poderle defender de los ataques del maligno. No, por cuestiones de tiempo no puedo concluir los puntos que faltan. Pero lo que hemos tenido hasta este momento, lo que el Señor nos ha dado,
Sé que Dios ha querido hablar con usted hoy. Lo sé, porque está aquí. Y siempre lo entiendo. No están aquí porque ustedes quisieron venir. No están aquí porque son evangélicos. No están aquí por ninguna razón humana. Están aquí porque el Señor movió sus corazones y les convenció para venir hoy. Y lo hizo con un motivo. Les quería hablar. Les quería hablar hoy. Y el Señor no quiere que lo que les haya hablado hoy lo olviden con facilidad. Satanás está ahí, queriendo robar lo que ha quedado sembrado en el corazón. No lo permita. Llegue a su casa, ore, dígale: Señor, afirma tu palabra en mi corazón. Y para concluir, es hablar con aquel que tal vez esté cerca. Esté cerca de la salvación, esté a las puertas, pero todavía no entra. Hoy es el día de salvación. Yo sé que la invitación no la he escuchado una vez, ni solamente la he escuchado de este siervo. Seguramente la he escuchado en muchos lugares, muchas veces y de diferentes formas. Y Dios insiste. Y Dios insiste en su salvación porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios insiste en su salvación porque Dios le ama. Dios insiste en su salvación porque ese amor movió su corazón para enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, cargar con todos sus pecados, llevar la pena de sus pecados, ser castigado por sus pecados, ser condenado por sus pecados, para que usted no tenga que ir a la condenación eterna. Y por eso Dios no le ha dejado en paz y le sigue y no le ha abandonado. Tal vez usted está perdido y usted quiere estar perdido, pero Dios no lo quiere, por eso lo sigue y le sigue amando. No endurezca su corazón, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Entréguele su corazón a Jesucristo. Sea simple, hable con Él, dígale: Señor, he entendido que me amas, he entendido que Cristo murió por mí, te necesito, y hoy quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón para que sea el Salvador de mi vida. Todos en actitud de oración, por favor, los que son salvos, denle gracias a Dios por esta salvación tan grande. Y si usted no lo conoce, Dios sigue insistiendo. Dios está insistiendo. Dios está tocando la puerta de su corazón. Dios le está hablando a su vida. Dios no quiere que usted se pierda en la condenación eterna. Hay muchos que están ya en la condenación que no tienen alternativa. Hay muchos que están en el infierno que ya no tienen salvación. Para ellos no hay remedio, pero usted tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo hoy. Entréguele su corazón a Jesucristo. Sea simple. Dígale: Señor, entiendo que me llamas. Perdona mis pecados. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento le entrego mi corazón a Cristo, para que Él sea el Salvador y el Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gusta. Te voy a te bárbaro, casi ingrato, porque qué bárbaro. ¡Oh! Un día orando Le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Molde a mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. No me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. De tu queja, quiero confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Qué bárbaro más ignorante. Vamos. Cuando todo va mal, quiero esperanza en lugar de tu queja. Quiero en la tempestad. Quiero que aprendas también a perdonar. Gracias, qué bárbaro, qué ingrato más grande.